favor llame a una pequeña logos. Si el que está tan cerca al micrófono les incomoda, este micrófono me avisa, porque entonces no tornar a este otro micrófono. ¿Sí? Hace unos días, estando de viaje, tuve una hermosa conversación respecto a la vida. Y dentro de esta conversación, una de las cosas que concluimos es que, lamentablemente, nosotros, los seres humanos, no sabemos convivir. Todos queremos ser felices. Todos también tratamos de escuchar por cosas que nos hagan felices. Y vivimos de esa manera. En muchas ocasiones, lo que nosotros hacemos es escuchamos a las personas de éxito en nuestra sociedad. Porque pensamos que decimos, si han tenido éxito en algo, seguro que ellos tienen muchas cosas que aconsejarnos respecto a lo que sería cómo vivir. Y seguimos esos consejos. Escuchamos cómo es que por lo general, muchas veces, personas de éxito dan un consejo y pensamos que todos tenemos que cogerlo. No que todo consejo sea malo, pero le aseguro que aún esas personas tienen problemas respecto a cómo se debe vivir. Pero eso, si no solo va en el mundo secular, lamentablemente, aún dentro de nosotros, las iglesias del Señor, tenemos dificultades con ello. Tenemos muchos problemas también con ello, porque no sabemos a quién escuchar muchas veces. Y no nos damos cuenta, hermanos, que si hay alguien quien sabe cómo debemos vivir, es Dios. Y solo Dios. Y Dios nos ha dicho ya anteriormente que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores. Pero nosotros rehusamos a ello. Nosotros queremos que ciertamente los problemas se acaben y pensamos que de la forma como vivimos seguro que ellos se van a acabar y por lo tanto nosotros vamos a, como los cuentos de hadas, vivir felices por siempre. Hermanos, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos a Dios, el que conoce y entiende absolutamente todo. Una de las cosas que me agrada del estudio del tema de Dios es que tenemos la oportunidad de conocer mejor a Dios. Hoy día, nada más a través de los nombres, y no solamente hoy día, sino también de las semanas anteriores, a través de los nombres que se da Dios, usted necesita comprender cuán completo usted y yo somos en Dios. Más de lo que usted y yo pudiésemos imaginarnos. Pero ¿qué es lo que nosotros muchas veces hacemos? Le damos la espalda a Dios. ¿Qué es lo que usted y yo muchas veces hacemos? Preferimos escucharnos a nosotros mismos respecto a cómo vivir y escuchar a otros respecto a cómo vivir antes que escuchar a Dios, que lo llena absolutamente todo. Y dentro de ello, Dios ha escogido a sus iglesias esta iglesia con el propósito de que usted y yo no solo experimentemos cómo vivir, sino también podamos ser un testimonio de cómo vivir delante de otros. Pero se damos cuenta que a nadie ya nosotros muchas veces influenciamos. ¿Y sabe usted por qué razón es hecho? Una vez más, no sabemos vivir. Y mientras nosotros no entendamos que el único que sabe cómo debe vivir es Dios y nos entreguemos a Él, vamos nosotros a seguir intentando de
ser felices a nuestra manera y darnos contra la pared. Dios nos dice lo siguiente: tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios nos dice. No hay otra forma, hermanos, en que nosotros podamos vivir conforme Dios lo quiere. Tenemos que aprender nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. Pero muchas veces tampoco sabemos cómo hacer eso. Muchas veces pensamos como decirle simplemente a Dios: Dios, llénanos de tu Santo Espíritu. Entonces ya nos acercamos de que Dios tiene que llenarnos porque ya le hemos pedido. Pero no nos damos cuenta que llenarse del Espíritu Santo es conforme se nos enseña aquí en los primeros capítulos de este libro, es entregarnos a Él, porque Jesús mismo dijo: tienen que llenarse ustedes a sí mismos. Pero nos cuesta. Nos cuesta porque pensamos tenemos que hacer las cosas conforme nosotros lo sabemos, con el propósito de salir de esta situación triste en que estamos. Y Dios nos dice: no, tú no tienes que hacer nada más que rendirte a mí. Tú no tienes que hacer nada más que apartarte, desvestirte del viejo hombre y ser vestido del nuevo hombre. No, tú no tienes que hacer nada más que entender cuán grande soy yo, cuán bendecido eres tú y cuánto necesitas tú entregarte más y más a mí. Pero nosotros, repito, muchas veces seguimos haciendo las cosas conforme nosotros las pensamos. Hace un ratito nada más mencioné, ya estuve mal de salud aún antes del viaje. Pero como ya tenía los pasajes y ya tenía los planes, simplemente viajé. Pero se nos da cuenta que muchas veces cuando se trata de iglesia, nos ponemos mal. No estoy diciendo que todo mal no sea justificable, hay males que ciertamente son justificables, pero muchas veces hasta un pequeño estornudo y nos hace sentirnos no puedo. Claro, como no hemos gastado, porque si pagásemos nosotros, les juro que si pagásemos nosotros, vamos a pagar asistencia a los servicios y va a pagar usted al mes por todo el mes. Por todo el mes, 20 soles por cada servicio, por todo el mes, domingo, 4 domingos, vamos a ponerle 80 soles que usted paga al mes. Usted ya diría: quizás no, ¿cómo es? Pero esas cosas como para nosotros son significativas, porque es lo mismo. Y dejamos de escuchar a Dios con tanta facilidad nosotros. Dejamos de escuchar a Dios con tanta facilidad para nuevamente vivir como nosotros pensamos que debemos vivir. Y Dios nos dice: hijos, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, como iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros, ¿sí?, doblegar nuestra voluntad a las manos del Señor. Esto es mi voluntad, no es mía, sino mi voluntad le pertenece a Él, Dios, que quieres que yo haga. Ahora, lo que estamos viendo es cómo se manifiesta ser lleno del Espíritu Santo. Y déjenme decirle de plano, ¿sí?, que una de las cosas cómo se manifiesta el ser lleno del Espíritu Santo es el ser guiado por el Señor a ser un miembro activo, un miembro adorador, un miembro servicial de la Iglesia de Cristo. Y es lo que nos dice en el versículo número 18, ¿sí?, retrocediendo un poquito: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y de aquí en adelante es cómo se manifiesta el ser lleno del Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo número 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos,
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, una de las primeras cosas que Dios va a hacer en nosotros, a lo cual acompañar es, yo quiero, como se habló también esta mañana, ¿verdad? De que Jehová es nuestro Nisi, ¿no? ¿Qué cosa es Nisi? Ni siquiera me escucho. No es eso. Nisi, ¿qué es Nisi? Perdón. Hermano, que entendamos que esta es la bandera del Señor. Esta es su iglesia. Este es su cuerpo de Cristo. No hay nada en absoluto para nosotros que deba identificarnos más con Cristo que su iglesia. No existe. Nosotros claro decimos, no, pero yo soy hijo de Dios lo sabe. Ya sé qué es lo que Dios sabe, claro que sí. El problema no es yo, el problema somos nosotros, el problema es que tú y yo no lo sabemos. No entendemos. Porque ciertamente esa es la idea. Lo dije la semana pasada que Colosenses es un paralelo, ¿sí?, entre lo que se enseña acá en Efesios, ¿sí?, y voy a invitarles a ustedes a ir a Colosenses, un paralelo que fortalece más bien la enseñanza, ¿sí? Y nos dice en el capítulo número 3 de Colosenses, y dice, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y hablando de eso, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La idea es que, como iglesia, hermano, nosotros conozcamos más al Señor a través de su palabra. Que como iglesia, usted y yo, abundemos más y más en conocer de Cristo. Yo me temo lo siguiente, que si en esta mañana yo diría, oye, hermano, vamos a dejar de la palabra de Dios, simplemente vamos a cantar. Usted y yo, pues simplemente diríamos acá. Sí, porque nos anima más, nos anima más. Sí, pero nuevamente ya estamos pensando como nosotros. Y ya no estamos pensando como Dios. O sea, ya no estamos escuchando a Dios. Porque recuerden, usted y yo no sabemos como Dios. Nuestra carne siempre va a tratar de que nosotros hagamos las cosas conforme nosotros queremos. Nuestra carne no va a creer que nosotros hagamos las cosas como Dios quiere. Para nada. Por eso que se nos dice, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Para que llenos del Espíritu Santo, entonces sí, nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y dentro de ello, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y no solo cuando nos reunimos, en nuestras casas también. Qué hermoso era cuando en el libro, por ejemplo, del Deuteronomio, vemos que a los israelitas se les decía, no, oye, estas leyes, estas cosas tienes que enseñarlas también a tus hijos. Y ponerlos en los postes para que sea algo claro para él. Para que ella sea una experiencia de vida también para él. Padre, si recuerda usted más adelante, nosotros vamos a hablar de lo que es criar a los hijos. Nosotros muchas veces cuando hablamos de criar a los hijos, estamos pensando en eso. Yo creo que en una ocasión estuve en un servicio en una iglesia, no de las nuestras, estuve de viaje, y al predicador le tocó predicar casualmente respecto a criar a los hijos. Y una de las cosas que usted debe enseñar a sus hijos es apague su celular en la iglesia. Pero no siempre en esa ocasión el predicador dijo eso, y como es un versículo cortito nada más, comenzó a hablar de decir a los hijos hay que amarlos de esta manera, que no sean celosos, y esto, y esto, y esto, y esto. Y sonaba bien, sonaba muy bien, pero sonaba más como a nuestra sociedad.
es que usted y yo entendamos cuán maravilloso nuestro Dios es como Padre. Y cómo como Padre, Él nos educa a nosotros como hijos. Pero muchas veces cuando hablamos de educar a nuestros hijos, no estamos pensando en eso. Estamos más pensando en lo que se nos dice ahora, que su hijo se sienta bien, que su hijo se sienta feliz. En esas cosas estamos pensando nosotros, porque eso es lo que se nos enseña. Y no estoy diciendo, hermano, dile a los hijos, no estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es cómo dejamos de lado a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Al punto que, por ejemplo, disciplinar a los hijos, hoy en día ya está como fuera de calidad. Dios disciplina a sus hijos. Pero nosotros pensamos, pero hermanos, entiendan sus hijos. No existe mejor forma de ser padre para nuestros hijos que nosotros entendiendo la paternidad de Dios con nosotros, para nosotros siendo más como Él, podamos también ser más de Él delante de nuestros hijos. Estamos escuchando. Estamos dejando de lado. Necesitamos llenar con el Espíritu Santo. Y siendo llenos del Espíritu Santo, regresando a Efesios, regresando a Efesios, no dice que hablemos entre nosotros con santos, que cuando vayamos hermanos con la iglesia, cuando nos reunamos con la iglesia, entendamos que la idea sí es adorar a nuestro Dios. Si usted viene a la iglesia con el propósito de que esos días le vayan bien, usted se está equivocando. Si usted viene a la iglesia simplemente porque sabe que sí es bueno, se está equivocando. Necesitamos nosotros congregarnos porque, hermanos, deseamos adorar a aquel que nos dio absolutamente todo. Y no solo todo en el sentido de estos días, de esta semana, siempre, porque siempre va a existir razón para adorar a Dios. Siempre. Necesitamos hacerlo. Necesitamos venir con ese gozo. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero ciertamente en eso también que podamos nutrirnos unos a otros, conociendo mejor a Dios. Dice aquí en la mitad del versículo número 19, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es cierto, sí. Necesitamos nosotros hacer eso. Necesitamos que haya en nosotros esa intensidad, esa devoción por yo quiero alabar. No se trata aquí de mí, no se trata de, oye, ya me pasó una hora nada más. No, que una hora, media hora nada más. Porque ya después estamos mirando nosotros a ver, no nos damos cuenta de lo que perdemos. Más siempre le he dicho y lo voy a volver a repetir, sí, ciertamente cada situación dentro de su contexto. Hermanos, nosotros más perdemos cuando dejamos de congregarnos que cuando nosotros encantamos, nos congregamos para orar. Más perdemos. Pero usted y yo nos va a costar creer en él. Por ejemplo, si usted, para qué sé yo, este fin de semana usted ya compró algo con anticipación, ¿no? y después llega el tiempo y usted dice, no, pero nada, ni congregarme, y usted hace cambiar la caída. No, pues no lo voy a perder así. Yo le aseguro que usted estaría perdiendo más por honrar ese gasto que por servir a Dios. Yo le aseguro eso. ¿Y sabe por qué se lo aseguro? Porque eso es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Hermanos, usted y yo no sabemos cómo dice. Honestamente, no lo sabemos. Insisto, no me refiero simplemente a personas que no conocen al Señor. Me refiero a unas personas que conocemos al Señor.
No me refiero simplemente a personas que están ahí sentados en el cine. Me refiero a una persona que estamos desde aquí predicando y hermanos, no sabemos cómo vivir. Porque no estamos escuchando a nuestro Dios. Seguimos escuchándonos a nosotros. Nos dice cantando. ¿Cómo cantamos a nuestro Dios? Esta palabra cantar, voy a invitarles a ustedes a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Esta palabra cantar se utiliza 4 o 5 veces, a mucho 4 veces me parece, en toda la Biblia. La primera es en Apocalipsis 5:9, si alguien por favor de la lectura, yo lo voy a acá en Efesios también. Pero si alguien que por favor busque Apocalipsis 5:9, también Apocalipsis 14:3 y Apocalipsis 15:3. Si usted escogió alguna de ellas, por favor, póngase de pie, denle lectura constante. Y cantaba un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú juzgas la verdad, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gracias, estamos viendo, no entiendo que cuando nosotros nos redimos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros cantamos a Dios, es haciéndonos entender de que Él es digno. No se trata simplemente de hoy de repetir una canción, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuál ha sido el último canto que hemos entrenado antes de la predicación? Cierto, Santo Espíritu, bien, gracias por participar tan rápido. ¿Sí? Porque algunos estamos como discípulos. Porque hermanos, muchas veces nosotros simplemente lo que hacemos es abrimos el libro, simplemente repetimos, pero no sé honestamente si estamos hablando. Estamos en verdad cantando, porque esa palabra significa que tú eres digno. ¿Quién dijo que la obra de Dios por sí? Ya déjame, por favor. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Canto puro, hermano, canto fresco. Es lo que nosotros debemos hacer por nuestro Dios. Repito, ¿sí? Cuando hagamos y adoremos, esto es acerca de Dios. Olvídese que alguien está entrando, olvídese que alguien está saliendo, olvídese. Eso es Dios. Muchas veces, honestamente, ¿sí? Me da la impresión de que más estamos chismoseando acá que hablando. Ella es Dios. Si usted tiene que concentrarse para un servicio, hágalo, ¿sí? Porque a veces nosotros no, pero salgo de la casa, después venimos acá y estamos como que. No, así estamos. Y pensamos que sucederá. Estamos equivocando. No, no, versículo, no, versículo. Por favor, hermano. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Amén, cantemos, hermano, no para sentirnos bien necesariamente o solamente. Cantemos porque Él es grande. Grandes son sus obras. Siempre, aun cuando quizás hemos tenido momentos difíciles, sus obras siempre son buenas. Eso es la verdad. Ojalá que nosotros también entendamos, hermano, eso es la verdad. Que cuando acá me está diciendo cantemos, eso es la verdad. No nos trata aquí de cantar simplemente, ¿no? Porque usted se va a decir yo a un karaoke, simplemente repite. Unos venimos a la iglesia y también repetimos, y pensamos que es lo mismo, y no nos damos cuenta. No es lo mismo. Mientras usted y yo no nos brindamos a ese Señor, no vamos a notar la diferencia. No lo vamos. Así que
cierto, cantemos aquí, sí, en el versículo número 19, cantando, dice, y alabando, y esto es salmo, la palabra alabando salmo, dice, al Señor en nuestros corazones. No, no se trata simplemente de repetir. No se trata simplemente de eso, de esto. De lo que se trata de que su corazón esté lleno de Él. Lleno de usted. Y usted quizás dirá, o sea, ¿qué pasó? Si mi corazón está lleno de Él, pues no debo venir a la iglesia. Depende de usted. Lo ideal sería, Padre, perdóname. Porque si hay algo de lo cual mi corazón debe estar lleno es de ti, perdóname. Límpiame y llévame. Pero si usted no le pide perdón a Dios, usted va a seguir con el corazón lleno de usted. Por más que usted diga, no, es que como mi corazón está lleno de Él, entonces no puedo hablar. No, de poder se puede. Si nuevamente te rindes a Él. Pero si sigues rendido a ti, entonces vas a encontrar cualquier excusa para Él. Mira lo que dice acá. Dando siempre gracias. Vamos por esa palabra. Dando siempre gracias. O sea, ¿cuándo debemos adorar nosotros a Dios? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas veces a la semana debemos adorar nosotros a Dios? Dando gracias siempre. ¿Por qué razón? Porque siempre hay razones para adorar a Dios. Quizás usted diga, pero pastor, usted no conoce mi vida, no sabe lo que estoy pasando, no sabe lo que me está ocurriendo, no sabe qué es, y esto es. Pero entendamos lo siguiente. El problema una vez más es que usted y yo no sabemos cómo vivir. Y mientras más nos escuchamos a nosotros mismos, más problemas vamos a tener. Y uno de los más grandes problemas que vamos a tener es el no adorar a Dios. O adorarlo de esa manera. Pero cuando usted entienda cuán grande Dios es, que desde antes de la fundación del mundo Él sí ya preparó a su Hijo para enviar a dar su vida para nosotros, para que nosotros tengamos, cierto, después de esta vida corta, llena de sinsabores, hastiado de sinsabores, tengamos una vida eterna con Él, una vida llena de esperanza con Él. Entonces usted sabrá que lo que decía que ahí se lo agradece. Siempre. Siempre. Que siempre tengamos un corazón para agradecer. La palabra en realidad gracias acá es una palabra que se usa muchas veces para en una oración, por ejemplo, bendecir los alimentos, dar las gracias por los alimentos. Pero dentro del contexto podemos decir, oye, refiere a siempre estar agradecidos a Dios. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pablo dijo, estando en prisión, dijo, regocijados en el Señor siempre? Siempre. Necesitamos ser agradecidos a Dios. ¿Pero qué significa ser agradecido a Dios? ¿Darle únicamente la gracia simplemente con esas palabras? ¿O creer, rendirnos a Él, obedecer a Él, hacerle caso a Él, antes de nosotros? Eso es ser agradecidos. Seamos agradecidos. Siempre. Siempre. No cuando tenga simplemente, no cuando esté bien de salud, sino cuando uno tiene la salud de ser. Ayer tuve la oportunidad de conversar con un caballero que había tenido un accidente de una motocicleta de bicicleta. Dice que después que él cayó, en mi mente me estaba pensando, Dios, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué he hecho de mal? ¿Por qué? Además realmente me estaba cuestionando. Y básicamente estaba cuestionando. Porque eso rápidamente puede pasar en nosotros.
¿Por qué? Porque difícil alargarse de momentos así, ¿no? Hermanos, por lo menos digamos el lugar así. Señora Shirley, tengamos un corazón agradecido. Y nos dice acá, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la manera de Jesús, no a su manera, porque repito, usted y yo vamos a pensar que con decir gracias a Dios es suficiente, ya le digo a la relación. No, pero esa es la manera de Jesús, o sea, en el nombre de Jesús, conforme a la reputación de Jesús, conforme al testimonio de Jesús, que así nosotros también tenemos que dar gracias a Dios. Y Jesús dio gracias, obedeció. ¿Cuántas veces se quejó Jesús delante de Dios? De lo que usted puede acordarse en las Escrituras, ¿cuántas veces se quejó Dios con Jesús de la vida? ¿Y qué vida tuvo? Usted y yo diríamos, nosotros somos reyes para Dios. O sea, la forma como nosotros vivimos, para la forma como vivió Jesús, humanamente hablando, socialmente hablando, diríamos, nosotros somos reyes para Dios. Él no se quejó. Usted y yo nos quejamos hasta de nuestra propia sombra, ¿verdad? Nos quejamos. No. Nos quejamos del tiempo. Nos quejamos de la comida siempre. Siempre. Nos quejamos de nuestros esposos, nos quejamos de todo. De nuestra economía nos quejamos absolutamente de todo. Hermanos, ¿están ustedes de verdad siendo agradecidos a Dios? Que muy temprano el servicio. Si lo hacemos más tarde, muy tarde el servicio se vive. Esa es nuestra naturaleza. No sabemos cómo vivir. Y Dios nos está tratando de ayudar en camino en servicio. Agradecidos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que se nos prometió. Someteos unos a otros en el temor. Aquí vamos a ver ya los temas familiares, los temas sociales, sin dejar de lado el eclesiástico. Hermano, estemos dispuestos a servirnos en el Señor. No que yo no estoy para eso, que no. Dios, sirvamos. Estamos llenos de respeto. Dios, queremos creer para no oírlo de sus almas. Nosotros estamos bien. Honestamente, estamos más que bien en Jesús. Estamos completos. Pero tampoco creemos en Jesús. Que no nos tragamos así. Porque usted y yo muchas veces vivimos como decir, lejos mismo de estar confiados. ¿Y sabe por qué razón? Por nuestra pobre fe. En que Jesús nos hizo confiados. Podemos gracias, Padre, te damos por tu bondad, por tu amor, Jesús, por tu palabra, por tu sangre. Cierto, muchas veces nosotros vivimos, Señor, como se siente nos fantaseamos. Y no nos damos cuenta, Señor, que solo en ti podemos estar contigo. Ayúdanos, por tanto, ser llenos de ti, Espíritu. Ayúdanos, Señor, a sacar de nuestras vidas y perdónanos de nuestros pecados. En el nombre bendito de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro todo Jesucristo, te pedimos estos favores. Amén. Donamos el coro número 101.
guiándonos a nosotros. Por lo general, no le permitimos al Espíritu de Dios. Por lo general, somos nosotros que guiamos a nosotros. Es más, a veces hasta utilizamos el nombre del Espíritu. El Espíritu del Señor está guiando. Pero más la impresión de que hermanos, en verdad, si vamos nosotros a permitir que el Espíritu nos guíe en su palabra, que nos guíe a hacer las cosas conforme sometamos nosotros a dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a hacer lo que Él quiere que hagamos, más que aquello que simplemente nosotros pensamos, debemos hacer. Quizás usted hoy se da cuenta y dice, lejos estoy de esa mentira, como Dios quiere que yo. Más vivo conforme a lo que yo quiero hacer, lo cual es el equivalente a realmente no sabemos. Quizás habrá alguien que en esta mañana quiere decirle a Dios, Dios perdóname, enséñame a dejar que tu Santo Espíritu me guíe por donde tú sí entiendes yo debo hablar contigo. Necesitamos todo lo que Dios a Dios definitivamente y que ojalá esto alarme y sea de testimonio, hermanos, para un mundo que tanto decimos lo amamos, pero ni siquiera estamos dispuestos a veces a hablar de eso. Este mundo se está yendo al infierno. Y usted y yo estamos callados en esto. Alguien una vez me dijo una pequeña ilustración de que si, por ejemplo, estuviese de noche lloviendo y un puente enorme se llevó, o un puente del agua se lo llevó, y si sigue el tráfico, obviamente seguiría allá. Y usted tiene una linterna, ¿qué haría usted con esa linterna? Yo por lo general diría, posiblemente nosotros estuviésemos alumnando, no, párese, porque el puente se lo llevó. El puente del agua se lo llevó, si usted sigue este camino se va a la hermanos, gente está que se va al infierno. Y usted y yo tenemos la lámpara que se llama Jesús. Y no nos detenemos para decir, oye, si no te detienes, posiblemente te vas al infierno. Necesitamos también nosotros. Llevémonos. Hermanos, Eduardo, amado Señor, te damos gracias Padre, por tu educación, que nos toca el corazón, Señor, para agradecer, que todo lo hace de ti, Señor, nos forma de vivir, hacer las cosas de sentir, Señor, usted te incorpora lo que hacemos, Señor. Además, no le pido, Señor, la oración, no nos protege, pero viene de tus gracias. Sentir que tu perdón va a ganar. Perdona a todos, Señor. Gracias, Señor, por nuestra casa. Te pido, Padre, que hoy tenemos nuestros padres, que hagamos palabras, que hagan en nuestro corazón, Señor, por el